Ya, ahora sí está grabando. Vamos a compartir pantalla. La pantalla uno. Eso. Ya. Ok, ¿se puede ver el Excel? Sí, Ok, bien. En primer lugar, este fue el Excel que nos envió el licenciado. ¿Ok? Estos son los pasos, bueno, fase uno, los pasos. Entonces, de lo que donde vamos a partir son en los precios de las acciones. Obviamente que nosotros vamos a tener 20 acciones, pero lo más importante es la fecha. Fíjense, la primera fecha con la que él empieza es la fecha, el 1 de abril de 2014 y termina con el 28 de marzo de 2024. Entonces, ese es nuestro tiempo de estudio, va a ser del 1 de abril de 2014 al 28 de marzo de 2024. Entonces, por favor, vean que sus Excel tengan esta cantidad de datos, o sea, entre esa fecha. Ok. Obviamente los precios de las acciones van a ser diferentes. Pero lo que él pedía al comienzo es que el último precio de las acciones sea mayor a $40. O sea que el precio actual de las acciones sea mayor a $40. ¿Ok? Entonces yo ya tengo aquí mis empresas. Aquí están las empresas. Obviamente son 20, son más datos los que vamos a estar utilizando nosotros. Y voy a hacer una nueva página, una nueva hoja, donde le voy a poner práctica. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Ok, bien. Lo más importante entonces sería copiar el encabezado de las empresas, eh, la fecha, las fechas y los precios. Ahí está, hasta ahí son los precios. Ok, bien. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la fecha, las empresas que obviamente van a cambiar, pero por favor fíjense que en el índice comiencen con este valor, ¿me confirman? En sus empresas, el índice tiene que comenzar con 16.532,61. Si se fijan en el Excel del docente, su Excel igual comienza con ese valor, 16.532,61. Entonces, el valor comparativo va a ser el mercado, no se olviden. Bien, entonces, esto sería precio de las acciones. Precio de las acciones. Ya, ok. Estamos trabajando con varios datos, así que les aconsejo, dejen siempre una columna de diferencia. Ok, vamos a volver a copiar esto. Lo primero que tenemos que hacer es... aquí está. Esperemos un ratito.
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Lo primero que tenemos que encontrar son los rendimientos de las acciones. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar acá. Rendimientos de las acciones. Ok. Mm, Para este caso no necesitamos la columna de fecha, así que la voy a eliminar. Eh, Ahora sí. Bien. Si ustedes se fijan, la fórmula que utiliza el docente, aquí lo tengo, el rendimiento va a ser el logaritmo natural de el precio actual dividido el precio anterior, o sea, el precio de T menos 1. En este caso, como nosotros estamos tratando con precios diarios y nuestro primer precio es el más antiguo, la fecha es la más antigua, sería entonces la segunda más antigua dividida la primera más antigua. ¿A qué me refiero? Si nuestra primera fecha es el 1 de abril de 2014, el 2 de abril de 2014 va a ser una fecha más nueva que la última. Entonces, esa sería nuestra fecha actual. Porque lo que queremos ver acá es la variación diaria de los precios, el rendimiento diario. Entonces, ponemos logaritmo natural, ln, logaritmo natural del número, que en este caso va a ser, se vienen a la primera columna, va a ser el dato 2 dividido el dato 1. Ahí está. Si le sale en decimal, lo pueden convertir a porcentaje y obviamente le aumentan unos 3 decimales. Entonces, pueden irse así con cada uno, o lo que les recomiendo es que copien esta celda y seleccionen todo el rango. Le dan control V, les va a copiar la fórmula y ahí van a tener la variación en porcentaje del precio, la variación diaria. Con arrastrar la celda ya lo hace, por si acaso. Claro, también lo pueden arrastrar. También lo pueden arrastrar. Ahora el problema es cuando lo van a arrastrar para abajo. Pero Ahí sí. selecciona todo y arrastrarlo si está. Llévalo hasta el fondo de tu cursor y va rapidísimo, no llegas en nada. Igual son 2500 celdas. ¿Tenés cargador? Sí, son hartas. ¿Tenés cargador? Ahí está. Ahora sí. Como nosotros estamos tratando con datos diarios, el último dato, que va a salir número, significa que falta, para que salga esta casilla, faltarían los datos del 29 de marzo de 2024. Pero nosotros estamos trabajando con una fecha de corte hasta del 28. Entonces, simplemente lo que hacemos en este caso es borrar la última fila de los rendimientos diarios de las acciones. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. Calcular los rendimientos diarios de las acciones. ¿Alguna duda hasta acá? No. Hasta ahí. Bien. Bien, ok. Como ven, el segundo paso es calcular los indicadores y organizar los datos. Ahora fíjense que aquí tenemos el precio, tenemos los rendimientos y tenemos el RI menos RX al cuadrado. Entonces tenemos que dejar un espacio igual acá para esto no hacerlo abajo. Entonces fíjense que se vuelve a repetir todo esto. Entonces dejamos un espacio. Tendríamos que copiar otra vez este encabezado.
Y nos venimos más acá. Una vez dejemos ese espacio, ya aquí después ya podemos trabajar con los pasos, con el paso 2. En este caso la fase, el paso 2, hasta acá. Ah, ya. Bien. Ok, el paso 2 que nos dice calcular los indicadores y organizar los datos para el análisis. Esperemos un ratito, lo voy a ocultar esta celda. Esta. Ya. Ok, ahora sí. Calcular los indicadores y organizar los datos para el análisis de la empresa 1. ¿Cuáles son los datos o los indicadores que tenemos que calcular? Aquí están descritos. Tenemos que calcular el tamaño de la muestra, la rentabilidad mínima, la rentabilidad máxima, el rango de rentabilidad, el número de intervalos, la amplitud de los intervalos y la rentabilidad promedio diaria. Y esto por si acaso, el monto invertido, la rentabilidad del activo, estos son datos que él nos va a dar para, obviamente, realizar lo que es acá la tabla de, de intervalos. Esto es una tabla de intervalos. Entonces, en primer lugar vamos a copiar esto. Santi, una pregunta. Sí. ¿Eso del monto invertido entonces no entra para el taller del miércoles, no ves? O sea, ¿no lo ponemos en el Excel? En este caso, pues ya nos está dando un monto invertido que fue de $30,000. Ujú. Entonces, para ustedes realizar este cuadrito de inversiones, esta gráfica, necesitamos este dato de acá. ¿Cómo se encuentra este dato? Es la probabilidad de ocurrencia por, perdón, los grupos por el monto invertido. Entonces, para realizar este paso de acá necesitamos el monto invertido. En este caso vamos a tomar el mismo monto invertido que nos da el licenciado, que es de $30,000 y una rentabilidad del activo. Esto es, creo que es actividad del activo libre de riesgo de 2.5%. Ahorita lo voy a revisar. Ah, ya. Eso hay que hacer, digamos, él ahí la hizo con una empresa, nosotros tenemos que hacerla con las 20, ¿no? Exacto. Ah, ya. Gracias. Fíjense, aquí está, nuestra inversión es $30,000 y nuestra tasa libre de riesgo es 2.5%. ¿Ok? Y habría que sacar la tasa diaria. Ok. Pero todavía vamos con esta parte primero. Ok. El tamaño de la muestra, las voy a poner las fórmulas igual acá, para que ustedes se guíen al momento de hacerlo. Son estas fórmulas las que vamos a utilizar. Ok. Ahí está. Fíjense. Ahora acá tienen que ir las 20 empresas, en los encabezados de las 20 empresas también, entonces simplemente copiamos esto. Los encabezados de las 20 empresas y del índice, perdón, o del mercado, que sería el índice de Dow Jones. Yo lo tengo como índice, lo pueden tener como mercado también. Entonces, la primera función que vamos a utilizar va a ser contar. Esperen, le voy a dar zoom un poco. Ok. Contar. Ok. ¿De dónde a dónde va a ser el contara? Ahora, el contara lo tienen que aplicar aquí. Al número de valores con el que vamos a trabajar, que serían todos los valores o el número de rentabilidades diarias que tenemos, que ya los calculamos anteriormente. Ok, fíjense que son 2.515 datos
2.515 datos con los que vamos a trabajar. Entonces, esto tienen que copiarlo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos trabajar con 2.515 datos para todas las empresas. Entonces, lo primero que se tienen que fijar es que sus empresas todas tengan 2.515 datos. Ok. La segunda que vamos a sacar es la rentabilidad mínima. La rentabilidad mínima es simplemente la función min, que sería devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Y esto vamos a sacar también de la rentabilidad, de los rendimientos de las acciones. Seleccionamos todo lo que es el rango de cada acción. Y fíjense que para la primera opción tenemos una rentabilidad mínima de menos 15. Ok. Esa es la rentabilidad mínima. ¿Qué significa la rentabilidad mínima? Que en un día hubo una disminución del 15% del precio de la acción, en este caso para la empresa 1. Para la empresa 2 hubo en un día, no sabemos qué día, pero en esta serie de tiempo de 2.515 días que tenemos, porque son 2.515 precios diarios, hubo una disminución del 25% en el precio de esa acción o en el precio de la acción de esa empresa. A eso se refiere la variación o la rentabilidad mínima. Ahora, para sacar la rentabilidad máxima, también repetimos el proceso, pero con la fórmula de Max. ¿De dónde vamos a sacar? También de los rendimientos diarios. Okay. De nuevo, ¿qué significa esto? Que en un día esta empresa aumentó el precio de su acción de un día para otro de un 9.8%. A eso se refiere. La empresa 2 aumentó un 20% en un día, la empresa 3 un 16%. Ahora, el rango de rentabilidad, ¿qué va a ser? La variación que tiene desde el rango máximo hasta el rango mínimo. Entonces, fíjense que la fórmula es rentabilidad máxima menos rentabilidad mínima. Entonces, simplemente copiamos eso, rentabilidad máxima, que sería este valor de acá, menos la rentabilidad mínima. Y eso obviamente copiamos para todas las empresas. ¿Qué significa esto? Que el precio, el rango de variación del precio es del 25%, ya sea para arriba o ya sea para abajo. En esta empresa es del 45% su rango de variación. A eso se refiere. Para sacar el número de intervalos, tendríamos que utilizar la fórmula redondear más. Y fíjense que dice logaritmo 10 y n. N hace referencia al número de datos, no se olviden. Entonces ponemos redondear más. Aquí está, redondear más. Número. Entonces ahí colocamos esta fórmula acá que sería 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de n. Ahora n es este número de aquí arriba. Cerramos paréntesis. Número de decimales 0. Y cerramos el otro paréntesis para... Pero me faltó el por. Ahí está. Es multiplicado. 3.3 por logaritmo en base 10 de el tamaño de la muestra. Ahí está. 13. ¿Qué significa que vamos a tener 13 intervalos? Ok. Se va a cortar en unos minutos y ni bien se corte, ni bien cargue el video, porque tarda en procesarlo en Zoom, ni bien no tenga el video, se los voy a pasar al siguiente link. ¿Ok? Esa misma fórmula se copia para todas las 20 empresas. Tienen que verificar que sean 13 igual.
que sean 3 intervalos para todas o la misma cantidad de intervalos. Ahora, la amplitud de cada intervalo es el rango de rentabilidad, que sería R, sería este de aquí arriba, dividido entre el número de intervalos, sería 13. Obviamente que esto va a ir cambiando para cada empresa, porque cada empresa tiene diferente rango de rentabilidad. Aumentémosle 3 decimales. Yo trabajo generalmente con 3 decimales. Ahora, la rentabilidad promedio simplemente es utilizar la fórmula promedio. Pero ahora tenemos que volvernos a la rentabilidad de las acciones y sacar el promedio de las rentabilidades diarias. Entonces, simplemente esta fórmula copiamos para las 20 acciones y ya tenemos la rentabilidad diaria de cada acción. ¿Ok? Ahora, él, si se fijan, le pone colores, le pone formato condicional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice o cómo podemos replicar estos colores que él coloca? Fíjense, para la rentabilidad mínima lo que queremos saber es cuál es la empresa que tiene la mayor variación negativa, o sea que el precio disminuyó en mayor cantidad. Por lo tanto, nos vamos aquí a inicio, formato condicional, escala de colores, y es la primera. La primera escala de colores, ¿qué hace? El valor mayor lo pone en verde y el valor menor de toda la serie o de todo el rango seleccionado lo pone en rojo. Obviamente que en base a los valores que estén al medio de esos dos va a haber degradados del color. Entonces, fíjense, la empresa que más tuvo variación va a ser la más roja, en este caso la empresa 2. La que menos tuvo variación va a ser la más verde, en este caso la empresa 20. Si nos fijamos y comparamos, fíjense, tenemos igual la empresa con mayor variación negativa está en rojo y con menor variación negativa está en verde. Sería esta. Para la rentabilidad máxima se ocupa la misma condición o el mismo formato condicional. Entonces, para la rentabilidad máxima, seleccionamos todo el rango de rentabilidad máxima, formato condicional, escala de colores y la primera. ¿Qué nos dice? En este caso, la empresa que más se acerca al color rojo va a ser la que tiene una rentabilidad máxima menor, y la que más se acerca al color verde va a ser la que tenga una mayor rentabilidad máxima. Ok, aquí está, pueden verlo. En este caso, justamente la empresa 2 tiene la variación mínima y la variación máxima. Ok. Para el rango de rentabilidad, él igual utiliza lo que es, él utiliza la segunda condición. ¿A qué se refiere con la segunda condición? Fíjense. Seleccionamos el rango, formato condicional, escala de color, y va a ser la segunda condición. Escala de colores rojo, amarillo y verde. ¿Qué nos va a mostrar esta escala de color? La mayor variación significa en este caso mayor variación en el precio de la acción, por lo tanto va a significar mayor riesgo. Por eso no significa que no es bueno, pero para un inversor adverso a riesgo va a buscar en este rango de colores, va a buscar la que es más cercano al verde. ¿Por qué? Porque es la que su precio ha variado en menor medida. A eso se refiere esta escala de colores. Fíjense, la empresa 2 está en rojo. ¿Por qué? Porque es la que ha tenido una variación para arriba, o sea que ha aumentado el precio, y una variación para abajo que ha disminuido el precio, pero en mayor medida. En total ha variado, tiene una variación del 45% el precio de esta acción.
Ok, continuemos. También tenemos escala de colores para el rango promedio, para la rentabilidad promedio. Entonces, para la rentabilidad promedio utilizamos la primera escala de color, lo que significa que la rentabilidad promedio mayor, la empresa que mayor rentabilidad promedio tenga va a ser la que esté más cercana al color verde, y la que menor rentabilidad promedio tenga va a ser la más cercana al color rojo. En este caso, no se olviden que estas escalas de colores que estamos utilizando se asocian con la probabilidad de rendimiento y la probabilidad de riesgo. Cuando son probabilidad de rendimiento, todo lo que es rendimiento se utiliza la primera escala de color. Y todo lo que es riesgo se utiliza la segunda. Por eso acá a mayor variación está en rojo porque significaría mayor riesgo. Y acá a mayor rendimiento está en verde porque significa más ganancia. Entonces, hasta ahí alguna duda porque tenemos 3 minutos y creo que lo voy a cortar antes para que cargue el video. Hasta aquí, antes de pasar al siguiente punto, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Todo claro. Ok. ¿Ustedes lo están haciendo también o están viendo? Sí. No, 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 yo ¿Les estoy cuadran revisando y diciendo. les cuadran los resultados del mercado? Sí, 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 lo ando revisando cada rato con el de Ruby. Ok. Nos cuadra con el de Rudy, también nos cuadra, fíjense. Menos 3,84, 10,76 y 24,61. Menos 3,84, 10,66 y 24,61. Y 0,035. Aquí si lo aumentamos un decimal más, da 35. Ok. Lo voy a cortar acá para que cargue lo que es el video. Les mando el link de que termine de cargar el video. Dale, dale. Gracias.